Muy buenos días, amable teleaudiencia, amigos y amigas, donde se quiere que se encuentren. Estamos aquí en nuestro programa de Signos Vitales para reflexionar sobre tantos temas y pasajes que tiene este precioso mensaje de la Escritura, del mensaje de la Palabra de Dios. Yo les invito hoy al libro extraordinario de los Salmos. El libro de los Salmos está como en el centro de la Biblia. En la mitad de la Biblia encontramos los benditos salmos de alabanza a Dios. Y hoy nos ocuparemos del Salmo 105. Hermoso tema sobre las maravillas de Dios a favor de Israel. Y le he dado un título a la reflexión de hoy. ¿Tiene Dios un pueblo escogido? ¿Cree usted que Dios escogió específicamente un pueblo? Pues a la luz del Salmo 105 es evidente que sí Dios tomó para sí un pueblo que no era el más distinguido, era un pueblo sencillo, humilde, yo diría que hasta insignificante, y Dios lo tomó para mostrarnos en ese pueblo su presencia en la historia. Yo recuerdo que en una manera como un poco crítica, pienso yo, y a veces un poco afectado, me dijo un israelita: hombre, si nosotros somos el pueblo escogido y nos han tratado tan duro en la historia, pues tendríamos que preguntarnos por qué nos escogió. Y yo pienso que una de las razones de ese comentario de ese israelita, pues tiene cierta razón, ¿no? Porque la verdad es que el ser humano en su rebeldía quiere borrar todo vestigio de la presencia de Dios en medio de la historia. Y si ese pueblo Dios lo ha escogido, como veremos hoy, pues la rebeldía de la humanidad es irse contra el pueblo que es el embajador o el testimonio o la presencia viva de ese Dios en medio de nosotros. Entonces sí hay una razón, pienso yo, del odio que ha generado ese pueblo, lo que se conoce como antisemitismo, que no es nuevo, eso no fue un fenómeno de la Segunda Guerra Mundial y Gustavo Adolfo Hitler. Fue un fenómeno antiquísimo, porque el hombre quiere borrar todo vestigio de la presencia de Dios en medio de nosotros, quiere hacerlo a un lado. Y yo creo que las filosofías que se autodenominan ateas es una manera intelectual de sacar a Dios de la historia. La misma ciencia, con su teoría de la evolución, quiere sacar a Dios como creador. Y pienso que el desenfreno actual de política, economía y juventud en su ética y moral es un grito de rebeldía, de sacar a Dios de la historia. ¿Por qué? Porque el Dios que escoge al pueblo y que se revela en una forma muy clara en Jesús es un Dios que tiene exigencias morales, y el ser humano no quiere responder a ese tipo de exigencias. Cada cual quiere hacer lo que bien le conviene. Entonces mire usted ese salmo, que es un salmo histórico, Salmo 105, y el versículo 6: vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. No es el problema mío, ni es el problema suyo. Dios, dice el verso 6, que escogió la descendencia de Abraham su siervo, y Abraham tuvo su hijo Jacob. Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo su hijo Jacob. Y dice el verso 6, descendencia de Abraham, y escogió a los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, los escogió. Entonces, en el texto de la Biblia Nácar Colunga dice: los eligió.
En nuestro texto dice que los escogió. Bueno, Dios quería tener presencia real en la historia y escogió un pueblo. Eso no tiene que verse sino sencilla y llanamente como está revelado y escrito en los textos históricos de la Biblia. Que una preferencia, no, los escogió porque eran un pueblo humilde y les entregó la ley, y a través de ese pueblo y la ley nos envió los profetas y después el Salvador. Así que los conflictos que hay de tierras en este momento, en esa zona del Medio Oriente, yo pienso que tienen dos razones. Una que puede ser geopolítica, las tierras como estrategia política para las grandes potencias, y tiene un factor, yo diría, espiritual. El humanismo y las teorías y teologías, y teorías humanas, filosofías humanas, tratando de borrar la presencia de ese pueblo, y Dios defendiendo la presencia de ese pueblo en medio de la historia. Suena sencillo, pero es lo que dice el verso 6. Y entonces viene el problema de las tierras. Leamos el verso 9 al 11. Dice, o el 8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y le hizo juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Los escoge, se lo prometió a Abraham, se lo juró en promesa a Isaac y se lo materializó en Jacob y sus 12 tribus. Y dice el verso 11, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Bueno, ahí vamos. Esa es la historia. La pregunta sigue siendo una pregunta controversial. ¿Dios tiene un pueblo escogido? Respuesta, sí y solo sí. ¿Y por qué lo escogió? Le hemos dicho muchas veces, porque Dios quiere manifestarse en medio de la historia de la humanidad. Y como yo decía, no solamente el odio que los nazis en su famoso holocausto de 6 millones de víctimas inocentes judíos, sino que desde la antigüedad, el faraón en Egipto también los tuvo esclavos más de 400 años, y siempre estuvieron rodeados de enemigos. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de David y Goliat? Goliat era un filisteo y estaba siempre en guerra con el pueblo de Israel. Los jerjeseos, los jebuseos, los de Amalek, todos son pueblos que han tenido como enfoque el odio hacia el pueblo de Israel. Entonces, sí hay un pueblo escogido, sí hay un pueblo elegido, y sí hay un pueblo al que le entregó por heredad. Léalo usted, Salmo 105, versos 7 al 11, le entregó por heredad como lo había prometido, esas tierras de Canaán. Y finalmente cuentan con la protección de Dios. Estudiamos en Génesis capítulo 12 cómo Dios, al escoger a Abraham, dijo, y haré de ti un pueblo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y así ha sido la historia. Hacemos bien, por lo menos en enterarnos de el punto de vista espiritual que tiene la historia, y hacemos muy bien en conocer estos detalles, como en el Salmo 105. ¿Dónde está la protección? En el verso número 15 de este salmo dice, no toquéis, dijo Dios, a mis ungidos, ni le hagáis ningún mal a mis profetas. Yo voy a cuidar de ese pueblo. Y lo ha cuidado, y aquí vamos. ¿Cuánta historia ha pasado? ¿Dónde están los grandes imperios? ¿Babilonia dónde está? ¿Dónde está el imperio de los persas, de los griegos?
se han acabado. Y aquí va campante ese pueblo que ha sido objeto del odio de esos grandes imperios que existieron en la antigüedad. Hoy sigue siendo un pueblo con la protección total de Dios. Y la historia, que yo le invito a que usted la lea, léase la historia, que está en los versículos 16 en adelante. Ahí habla del tiempo de José, cuando fue un personaje importante en Egipto, cuando muere José y quedan esclavizados en Egipto, cómo Dios manda a un libertador como Moisés. Moisés, después de 10 plagas, los hace salir de Egipto, cómo los guía por el desierto. Todo eso lo encuentra usted, toda la historia del Éxodo, toda la protección de Dios a ese pueblo, dándole una manifestación grandísima que Dios sí los escogió. Y termino. El verso 43 dice que sacó a su pueblo con gozo y con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y de las labores de los pueblos que heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Les dio unas leyes y unos estatutos que ellos deben guardar y seguirán siendo la presencia real de Dios en medio de la historia. Un pueblo escogido, que hacemos bien en conocer la historia y entender en ella que siempre han tenido la ayuda y la protección de Dios.